Hola a todas y todos, este es un nuevo video para Mau RX. El día de hoy vamos a hablar de las bases físicas de la ecografía. La ecografía trata de la obtención de información sin producir efectos biológicos dañinos. Históricamente, en 1842, Christian Doppler creó el tratado sobre el color de la luz de las estrellas binarias y otros astros. Este pues dio pie al estudio de la ecografía como se conoce actualmente. En sí se trata de un cambio de frecuencia de onda que es producido por el movimiento de la fuente emisora respecto a su observador. Este efecto se puede aplicar a la luz y al sonido. Los tipos de ultrasonido son la ecografía en modo B o en escala de grises y también la ecografía en Doppler. Este puede ser Doppler continuo o Doppler pulsado. El pulsado a su vez se divide en Doppler espectral, Doppler color y Doppler poder. Como fundamento tiene la detección de determinadas ondas de sonido y estas cómo se van a propagar por los diferentes tejidos del cuerpo humano. Es importante saber que el estudio Doppler aporta un componente hemodinámico y funcional a la información morfológica de la ecografía en escala de grises. Hablando ya un poquito más de la física, el sonido es el resultado de la energía mecánica que produce compresión y rarefacción alternante del medio conductor que lo atraviesa en forma de ondas. Este sonido se va a transmitir en forma de ondas y va a caracterizarse por dos cosas, una amplitud y una frecuencia determinada. El medio conductor puede ser líquido, sólido o gaseoso y vamos a ver cómo afecta posteriormente el medio por el cual se conduce el sonido a la calidad de la imagen que se puede detectar en el transductor. La compresión son las partículas del medio que se acercan entre sí y la rarefacción son las partículas del medio que se alejan entre sí. Podemos identificar aquí cómo el sonido viaja a través de cierto medio conductor, llega a un tejido y cómo se transmite a través de él hasta que pasa. Para el estudio de las ondas y ultrasonidos hay diferentes términos que tenemos que tener muy claros. De entrada, el primero es la onda. Esto se va a caracterizar por una dirección de propagación y la longitud de onda va a ser la distancia entre dos puntos de la onda iguales. Las crestas van a ser las posiciones más altas, los valles van a ser las posiciones más bajas. La amplitud se refiere a la máxima distancia entre la onda con respecto a la posición del equilibrio y la frecuencia es el número de ondas emitidas por segundo que se mide en hercios o ciclos. Podemos identificar en estas dos gráficas cómo hay cada uno de los componentes que les estoy comentando. La frecuencia utilizada en la ecografía médica está en el rango de los megahercios, que es por encima de los rangos audibles, que son más de 20.000 hercios. Podemos identificar también aquí en esta gráfica como de 1 a 16 hercios son ondas infrasónicas, de 16 a 20.000 hercios son ondas sónicas o audibles, y más de ello, pues ya son ondas ultrasónicas. Vemos como un hercio es igual a un ciclo, un kilohercio es igual a 1000 ciclos y un megahercio equivale a 1.000.000 de ciclos. Esto en medicina es para los ultrasonidos que se utilizan en el rango de los megahercios. Hablando de los sistemas piezoeléctricos, son la fuente de producción de sonido y principal componente de los transductores. Estos van a consistir en una estructura de cristales cerámicos que van a deformarse y vibrar cada vez que son estimulados electrónicamente y ellos van a producir pulsos sónicos. La función de estos es producir los ultrasonidos y posteriormente que reboten en los tejidos, regresen al transductor y hacer de detector de estos mismos para poder crear una imagen. Podemos identificar aquí en esta gráfica los diferentes tipos y componentes de los sistemas piezoeléctricos. En su interior van a presentar una capa donde se encuentran los cristales, que está esquematizado con la letra C. Estos van a sufrir fenómenos de compresión y rarefacción y de forma adyacente una capa que los amortiguará, que es el A. Esta va a necesitar un conductor, que sería el gel, esquematizado con la letra G, entre el sistema piezoeléctrico y la materia a estudiar. Es importante saber cómo está el sistema en reposo, que sería el número 1. El número 2 es cuando se produce un pulso eléctrico que va a producir compresión de los cristales y generar un pulso sónico que va a atravesar el tejido. En el número 3, el sistema piezoeléctrico en reposo, mientras van a viajar los ultrasonidos por el tejido y comenzarán a producirse ecos de retorno. Los ecos de retorno van a producir una compresión de cristal y se transforman en un pulso eléctrico.
Esto, pues, esquematizado pues, en la vida real, para decirlo de alguna manera, como los sonares de los submarinos, estos o los murciélagos. Emiten un sonido, el sonido llega hasta una superficie y rebota y ellos, pues, detectan qué es lo que hay únicamente con el sonido que regresa al detector. Comentaba previamente, dependiendo del tipo de tejido que se esté estudiando, va a ser la velocidad con la cual se va a propagar el sonido a través de dicho tejido. A mayor rigidez tengan los tejidos, va a aumentar la velocidad de propagación del tejido y a mayor densidad tengan los tejidos, va a disminuirla. En los gases, por ejemplo, la velocidad es muy baja y en los tejidos sólidos la velocidad es muy alta. Por ello, por ejemplo, cuando se va a realizar un estudio ecográfico del abdomen, se solicita que el paciente venga en ayuno, por eso se les pide el ayuno de alguna manera, para evitar que haya gas intestinal y que éste se interponga en las imágenes que pudiéramos encontrar de los órganos abdominales a estudiar. Es importante recalcar que cuando el haz cambia de un tejido a otro con distintas propiedades acústicas se produce una interfase, es decir, se delimita muy bien el límite de donde llega un tipo de tejido a donde llega otro. Aunque el tejido rígido, duro como el hueso, transmita muy bien el sonido, en la ecografía de hueso, por ejemplo, no se permite ver o no permite que se atraviese con las ondas ultrasónicas, es decir, llega a la superficie del tejido óseo, se distribuye y regresa al transductor como detector, por lo que solo vamos a ver sombra acústica posterior. Entonces, dependiendo del tejido a estudiar, podemos identificar algunas velocidades de propagación del sonido a través de este tipo de tejidos en esta tabla. Desde el pulmón, que tiene 600 metros por segundo, hasta el hueso, que tiene 4080 huesos por segundo, pero con esta característica que ya les comenté. Hablando muy rápidamente de los fenómenos físicos que ocurren en los estudios ecográficos, empezamos con uno de los conceptos más claves, que es la atenuación. Este va a ser el debilitamiento del haz de ultrasonido en profundidad por pérdida de la energía acústica. A menor cantidad de megahercios, mayor propagación o profundidad va a tener este tejido, es decir, va a tener menos atenuación. Si nosotros hiciéramos un estudio ecográfico con un transductor convexo con 3.5 megahercios, vamos a poder ver a mayor profundidad, pero a menor definición. En cambio, si hiciéramos un estudio ecográfico con un transductor de 8 megahercios, pues la definición va a ser mejor, pero la profundidad a estudiar o la distancia recorrida por las ondas ultrasónicas a través de los tejidos va a ser menor. Existe una pérdida progresiva de la energía a medida que se va propagando la onda en una dirección determinada. A mayor frecuencia, mayor atenuación y menos penetración ecográfica. En cuanto a la absorción, esta va a ser la transferencia de energía al medio en forma de calor debido al reforzamiento entre las partículas de tejido, es decir, una onda que es incidente desde el transductor en dirección al tejido, va a llegar al tejido y va a absorberse de manera vertical u horizontal, mejor dicho, longitudinal al tejido, y posteriormente va a transmitirse dependiendo evidentemente el fenómeno de atenuación, dependiendo pues también de los megahercios con los cuales se esté estudiando para la profundidad a la cual va a llegar. Y esta onda va a ser reflejada posteriormente y reabsorbida por los detectores para poder crear una imagen ecográfica. En cuanto al fenómeno de reflexión, se refiere a que al pasar de un tejido a otro con diferentes velocidades, se va a reflejar parte de este y va a ser recogido por el sistema piezoeléctrico y forma la imagen de ultrasonido. En este esquema podemos identificar el ángulo de incidencia con la letra I y el ángulo de reflexión con la letra R. Los reflectores especulares se dan en zonas superficiales, grandes y lisas. El fenómeno de dispersión va a producirse en interfaces pequeñas, va a producir ondas que se diseminan en todas las direcciones. Pues, en términos generales, va a reflejarse en distintas direcciones y con distintas amplitudes. Podemos identificar en este esquema cómo incide un rayo, por decirlo de alguna manera, que es una onda ultrasónica, hacia un tejido y al momento de llegar a este, produce el fenómeno de dispersión en el cual refleja ondas con distintas direcciones y distintas amplitudes. Por último, pero no menos importante, el fenómeno de refracción es producido cuando un haz de ultrasonido incide contra una superficie curva y produce una desviación del haz.
El ángulo de refracción, que está esquematizado con la letra R en este esquema, está en relación con el ángulo de incidencia, que está esquematizado con la letra I, y el gradiente de velocidades. Esto a su vez pues, va a producir el ángulo de refracción en relación al fenómeno físico de refracción que les comento, por haber incidido sobre una superficie curva. Sin mucho más que añadir, les agradezco mucho su atención. Les pido que se suscriban en todas mis redes sociales, YouTube, Spotify, iVoox, Twitter, para poder seguir subiendo contenido de esa calidad. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, tengan muy buen día.